Estamos en un laboratorio que hemos abierto en el 98 en colaboración con la European Cultural Foundation, en el que una serie de personas están trabajando en un proceso de investigación, acción y de creación de un proyecto audiovisual, y a partir de una serie de itinerarios, de temáticas, de propuestas y de invitados, pues tendrán que desarrollar su proyecto de aquí a diciembre. Pero en ese itinerario sí hemos planteado que haya actividades públicas, y una de las actividades públicas es charla, o este paseo, o no sé cómo llamarlo, sobre el transmedia, y eso con Guillermo Zapata. Guillermo Zapata, como sabréis, es un guionista, activista, especialista en todo tipo de narrativas, escribe muchos blogs, escribe de manera frenética, dice que solo, ha dicho esta mañana que solo puede pensar si es escribiendo, por lo cual ya le cuesta trabajo sobre escribir 80 páginas en un día, que es lo que se hace. Y básicamente va a hablar de su personal visión de qué es el transmedia, y la intención un poco es que se genere debate, es decir, que no sea una cosa que él solo habla, sino que va a poner su visión personal sobre este tema, y que entre todos construyamos también la charla. Así que nada, muchas gracias por venir y que sea útil para todos. Vale. Hola, ¿qué tal? Os cuento cosas. Bueno, yo, digamos que mi formato narrativo así favorito es este, ¿vale? O sea, todo lo que va a haber aquí así todo, pues yo lo tengo aquí apuntado. Entonces, esto es un inicio de disculpa, porque ahora tengo esta cosa así proyectada y es una PPT que realmente es muy poco atractiva. Vais a verla. Tiene mucho texto. Y en realidad es como una guía que me va a servir a mí para ir contando y que puede serviros a vosotros y a vosotras para ver por dónde vamos. Esto es así porque cuando hablamos del formato de esta charlilla, pues como está enmarcada dentro de esta idea del 98 Lab, y mañana tenemos una sesión que es más de trabajo de la gente que está en el 98 Lab, pues pensamos digamos en mezclar o en aprovechar tiempo para que no hubiera una parte, por decirlo de alguna manera, teórica mañana, y mañana nos pudiéramos dedicar como a trabajar con la gente que está en el 98 Lab. Esto hace que esto sea una sesión un poco rara. ¿Por qué? Porque no es exactamente una especie de charla performativa donde yo hago un poco aquí el mono y hablamos y tal, y tampoco es exactamente una clase donde se puede contar qué es esto de transmedia. Es una especie de formato híbrido que yo no lo he hecho nunca, entonces no sé cómo va a salir. Además de eso, tenemos aquí una pizarra. Yo, precisamente por esta cosa del cuaderno, pues me gusta tener una pizarra, un elemento donde pueda dibujar, pero no sé dibujar. O sea, se dan... Quiero decir que lo más probable es que esto acabe como con cosas así, de estas que si luego lo ves fuera no significa absolutamente nada, pero a mí me es útil y voy a intentar que os sea útil también a vosotros y a vosotras. Entonces, vamos a entrar en materia. Hemos llamado a esta cosa que vamos a hacer ahora, no es que haya faltas de ortografía, probablemente haya luego en la PPT y yo no me haya dado cuenta, pero en este caso no hay faltas de ortografía. Es decir, esto no se llama de cronología a cartografía, sino de cronología a cartografía. Es decir, de dos lugares distintos, ¿vale? Un territorio, una isla, que es cronología, que funciona, y ha estado funcionando y sigue funcionando de una determinada manera, y otra isla, que es cartografía, que funciona de otra manera un poco distinta, ¿vale? Y también por romper esta idea de que el transmedia es una cosa nueva, novedosa, súper innovadora. Esto está guay para vender cosas, pero no es muy realista. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar qué es eso de la narración transmedia, vamos a hablar
¿En qué se diferencia de otras narraciones? Es decir, cómo es cronología y cómo es cartografía, ¿no? Cómo funcionan esos dos mundos. Y nos lanzo una primera pregunta que ¿es la Biblia una narración transmedia? Si fuera una narración transmedia la Biblia, imaginaos, todos los social developers y tal, pues estarían hundidos, porque no podrían decirnos, no, el transmedia es la forma más novedosa de comunicación, nace con la red y con la red de redes, y entonces la Biblia, desde el punto de vista de los habitantes de cartografía, es una narración transmedia. Y yo voy a intentar, sin hacer muchas menciones a la Biblia, porque honestamente no me la sé, explicaros cómo es cartografía y luego decidís si cartografía, si entre las narraciones que hay en cartografía puede entrar una narración como la Biblia o no, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Transmedia, pues tenemos muchas definiciones de transmedia. La primera definición de transmedia sería simplemente una léxica. Transmedia a través de los medios. A través de los medios, a través de los soportes. Un contenido que pasa a través de diferentes soportes. Por ejemplo, un capítulo de una serie de televisión que veis en vuestro portátil o en la tele, o incluso si estáis ya muy pirados, en la pantalla de vuestro teléfono móvil y no os importa dejaros los ojos, pues ahí también podéis, ¿no? Eso sería un contenido transmedia en el sentido de que va pasando de un medio a otro y realmente, o de un soporte a otro, mejor dicho, y realmente es el mismo contenido, ¿no? Es el mismo capítulo que simplemente lo veis en cajas de mayor o menor definición, más o menos grandes. Esto tiene también que ver con la idea de que estamos en un contexto en el que tenemos un montón de dispositivos variados que son a la vez muy específicos, pero indistinguibles. Quiero decir que el portátil hace una serie de cosas que no hace exactamente el móvil y no hace exactamente la tele, pero a la vez es una tele. Y el móvil es una cosa que nos sirve para llamar por teléfono, por ejemplo, pero a la vez es una especie de pequeño ordenador. Y desde el portátil llamamos por teléfono. Y desde la tele todavía no llamamos por teléfono, pero también funciona como un espacio donde, por ejemplo, podemos jugar a videojuegos, ¿vale? Es decir, hay una especificidad de los soportes, pero a la vez hay una especie de usos generales. Esos usos generales y esa especificidad se ponen todo el rato en juego en esta cosa del transmedia. Al menos desde esta definición. Otra definición del transmedia podría ser la empresarial, ¿no? Hay una definición de lo transmedia que viene del mundo de la empresa. ¿Cuál sería? También es verdad que las empresas tampoco es que digan esto de una manera muy clara, pero sí hay un sentido empresarial del transmedia. ¿Cuál es? Pues básicamente que nos encontramos en un contexto en el que hay una convergencia empresarial, que podríamos llamar incluso monopolio empresarial de toda una serie de industrias, o lo que desde la definición empresarial se ha dado a llamar industrias culturales, o industrias del entretenimiento, incluso, si queremos ir degradando la expresión más y más y más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que, por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué hace Sony? ¿Qué hace Sony? ¿Hace libros? ¿Hace discos? ¿Hace películas? ¿Hace parques temáticos? ¿Qué hace? ¿Qué hace Samsung? ¿Qué hace? ¿Qué hace Virgin? ¿Qué? ¿No? Pues hacen todo. Son editoriales, son discográficas, son portales web, son salas de cine, son parques temáticos. He introducido esta cuestión de los parques temáticos porque creo que es importante pensar la cosa del transmedia no solo en los espacios estos, digamos, de lo digital, ¿no? donde son los bits los que mandan, sino también cómo el transmedia se traslada al territorio de los átomos. En este caso, pues con grandes infraestructuras que además tienen que ver con procesos económicos que no vamos a entrar aquí, pero que están bastante relacionados. ¿Por qué es importante esto? Porque al tener todos esos dispositivos, ellos necesitan contenidos que puedan navegar muy bien en todos los formatos, ¿no? Fijaos en algo como Operación Triunfo, o La Voz, o todos estos programas, ¿no? Hasta qué punto están diseñados para ser programas que pueden atravesar
diferentes formatos. Son programas de televisión, pero a la vez se pueden convertir en discos que se venden o descargas desde tiendas que se comercializan o no, a giras que hace una persona o un grupo en un territorio. Todo eso te permite una circulación muy fuerte de contenidos en diferentes formatos. De la misma manera, si pensamos, por ejemplo, otro buen ejemplo de transmedia, o un determinado tipo de ejemplo de transmedia, Harry Potter. Harry Potter es un libro, una serie de libros, es una serie de películas, es un parque temático, probablemente sea ya TVOs, es un portal web, son videojuegos, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué? Desde este punto de vista, o sea, desde el léxico ya lo hemos hablado, desde este punto de vista te sirve para que una misma compañía genere dispositivos de entrada y salida, ¿no?, del mismo contenido o de traducciones de ese contenido a través, digamos, de los formatos que esa misma compañía controla. ¿Se va entendiendo más o menos lo que quiero decir? Entonces, no podemos pensar en transmedia sin tener en cuenta que, entre otras cosas, se da por esto, ¿vale? Podríamos dejar aquí la definición del transmedia. Ya está, esto es el transmedia. A mí me parece que entonces se queda cojo porque creo que hay una definición del transmedia que es la definición desde las redes, ¿vale? Que es la definición que generalmente se suele obviar porque es la definición que, por decirlo de alguna manera, hemos construido entre todos y todas, ¿no? Hemos construido a partir de las comunidades que se han generado en red. Entonces, el transmedia es un fenómeno posmediático. ¿Qué quiere decir eso? Pues un fenómeno que ya no se sitúa en el campo de, por ejemplo, la opinión pública, que en el caso de la producción de contenidos culturales podríamos llamar el campo de las audiencias, sino en el campo de las comunidades, y lo que se ha llamado la revuelta de los públicos, es decir, cuando el público ya no quiere ser exclusivamente un paciente que espera los contenidos, sino que se coloca como productor, por decirlo de alguna forma. Entonces eso, el transmedia no se puede desvincular de la explosión de la red y sobre todo de la explosión de las redes sociales. Eso es un elemento que es fundamental, ¿no?, para entender la cuestión del transmedia. Otro elemento fundamental es la democratización de los medios, ¿no?, y de las infraestructuras para grabar, editar, producir, exhibir y distribuir. Sin esa democratización no estaríamos hablando de unas comunidades que se han activado en torno a eso y que tienen una relación a veces de cooperación, a veces de conflicto, a veces de cooperación y conflicto a la vez con la otra concepción del transmedia, la concepción más empresarial. Muchos de los ejemplos que voy a poner hoy, no todos, pero una parte importante, están sacados de un libro de un señor que se llama Henry Jenkins, tiene un libro muy interesante que se llama Cultura Convergente, en donde, por ejemplo, habla de una comunidad en torno a Harry Potter, en la que unos niños, en este caso una niña, tiene un periódico en el que ficcionan que Harry Potter existe, y entonces ellos hacen como sus noticias y tienen sus avatars, ¿no?, como personajes de ese mundo de ficción. Cuando se venden los derechos de las novelas de Harry Potter para hacer las películas, lo primero que hace la compañía, que si no me equivoco es Warner, es intentar cerrar todos esos espacios de participación, porque lo que quieren es que toda la atención se centre en las webs oficiales, donde ellos van a desarrollar la publicidad de las películas y tal. Y eso tiene una reacción muy fuerte por parte de los propios críos, porque en este caso estamos hablando realmente de niños y niñas muy pequeños, que se resisten a eso de manera extremadamente creativa. Podéis buscar las guerras de Harry Potter en internet y encontraréis mucho material de la campaña que ellos nombraron, llamando a Warner, si conocéis el universo de Harry Potter, aquel que no debe ser nombrado, como el gran enemigo a batir, ¿no? Esa dinámica es una dinámica que era a la vez de cooperación, porque al fin y al cabo se estaba utilizando el universo creado por estas mismas empresas, en este caso de una editorial, y de conflicto, porque querían participar de su universo y se les estaba quitando, ¿no?, la posibilidad de hacerlo. El siguiente elemento que entraría en esta concepción del transmedia como comunidades de participación sería
la dimensión conversacional, digamos, primero a partir de los comentarios, ¿no? Esos contenidos que nos hemos acostumbrado a discutir ya no solo en casa, con los amigos, en el curro, en la escuela, donde fuera, sino en la propia red, ¿no? Pienso, por ejemplo, y lo hablaremos luego así activamente, el sentido o el gusto en torno a, por ejemplo, los capítulos de Perdidos, ¿no? Como cada vez que se acababa de emitir un capítulo o cada vez que nos lo acabábamos de descargar de la red, íbamos a foros a discutir sobre lo que habíamos visto y a formarnos una opinión colectiva sobre lo que había pasado ahí a partir de datos que es posible que ni siquiera hubiéramos visto en un primer momento y que en la conversación socializada se ponían sobre la mesa y redefinían el sentido, ¿no? Esta idea a mí me ha pasado muchas veces de no saber si un capítulo de Perdidos me había gustado hasta 2 o 3 días después de haberlo visto, porque dependía de la conversación que hubiera generado, pues, que me gustara más o menos, ¿no? Eso por un lado, pero a la vez también, esa era una primera fase, pero hay una fase que tiene que ver con la lógica de la copia, ¿no? Un contenido que se copia es un contenido que está funcionando en términos de esta dinámica postmediática. Y fijaos que he puesto 3 ejemplos de dinámica de copia, no sé si se ven, que no son cuando nos hablan de la copia, ¿no? Pues estamos pensando en una cosa, ¿no? Tenemos en la cabeza unas imágenes de cosas que bajan de internet, no sé qué, pero la copia es que forma parte, ¿no?, del ADN de la red. Entonces fijaos cómo un retuiteo en Twitter no es más que una copia, ¿no? Un me gusta en Facebook no es más que una copia. Y un adjunto que yo le mando a 4 personas no es más que copiar el adjunto 4 veces. Esa lógica es el ADN de las redes y el ADN al que estamos acostumbrados. Y cuando se nos habla de la copia como un problema, pues es problemático, porque realmente pues nosotros y nosotras estamos acostumbrados, socializados en la copia. La copia forma parte de nuestra manera de relacionarnos con esos contenidos. Entonces es imposible pensar el transmedia si no tenemos en cuenta esta dimensión comunitaria. Si solo tenemos en cuenta la dimensión empresarial o la léxica, pues lo que estamos construyendo es una especie de tecnificación del transmedia o de marketing del transmedia que olvida la dinámica fundamental del transmedia, que es la dinámica de comunidad, ¿no? Por eso he dejado para el final, digamos, había hablado de un grado 1 de participación, que sería el de la viralidad, el que algo se copie y se distribuya, y habría un grado 2, que sería el de la reapropiación y la remezcla, ¿no? Ver algo que nos gusta, cogerlo y devolverlo, cambiando el sentido, o no cambiando el sentido de manera radical, pero sí jugando con ello, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Por ahora, hablo muy rápido. O sea, es un hecho, hablo muy rápido, pero es demasiado rápido. Bueno, he puesto aquí una serie de ejemplos de memética en la red para que podamos entender algunas de las características que puede llegar a coger el transmedia, ¿vale? El primero está ahí arriba, pero puedo venirme hacia acá, ¿no? ¿Me seguís oyendo? Vale. ¿Vale? Es un meme típico de 4chan. ¿Conocéis 4chan? 4chan es un foro de internet donde lo que se generan son este tipo de cosas y está elegido con toda la intención porque es uno de los lugares donde se ha formado una comunidad amplísima y extensísima que una de sus declinaciones más interesantes es un colectivo que se llama Anonymous, ¿vale? Fijaos hasta qué punto aquí estamos hablando de una simplicidad en términos icónicos, ¿no? No podemos decir desde el punto de vista así del criterio artístico, de la estética y no sé qué, pues esto no sabemos. ¿Esto qué es? ¿Esto es bonito? ¿No es bonito? En mi opinión es muy bonito, pero tiene como un juego con esto. Por otro lado tiene otro juego, que es un juego con un icono, ¿no? Que es un icono que viene de un cómic que se ha convertido en película. Y fijaos que cuando veis memes, ¿no?, de Anonymous, de 4chan, etcétera, en torno a V de Vendetta, casi nunca se está remezclando el cómic, se está remezclando la película. Es la película, es decir, esa adaptación del cómic la que ha generado luego la dinámica viral y la manera en la que un montón de gente que no había conocido un cómic, por otro lado escrito a finales de los 80, le ha llevado a ese contenido y lo remezcla desde la fuente que conoce, que no es el cómic,
la peli, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Guerra de Cosas. ¿Conocéis Guerra de Cosas? ¿Puede levantar la mano quien conozca Guerra de Cosas? 3, 4, no está nada mal. Vale. Guerra de Cosas es lo siguiente, muy resumido. Este verano, el periódico El País, copiando una iniciativa de otros medios de comunicación estadounidenses, lanzó una cosa que se llama Guerra de Series, que era una dinámica de participación, ¿no?, en el que se discutía cuál era la mejor serie, ¿no? Fijaos qué estupidez, ¿no? Ahora hay que elegir, una comunidad va a elegir la mejor serie. Entonces había cosas tipo, ¿qué es mejor, Los Simpsons o Mad Men? Porque claro, además se reproducía esta lógica deportiva, ¿no?, en la que se iban haciendo como cuartos de final, semifinales, la final y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado no tenían contenidos porque era verano, por otro lado no tenían contenidos porque despiden a sus trabajadores, en tercer lugar no tenían contenidos porque pues realmente no sabían muy bien qué demonios decir de la televisión. Entonces se introduce esta cosa del juego que les permitía pues tener una presencia en redes sociales, no sé qué. Bueno, entonces un par de personas bastante inteligentes y bastante creativas, son un señor bloguero que se llama El Emperador de los Helados y otro señor bloguero que se llama El Hematocrítico, que tiene un libro muy interesante, bueno, un blog muy interesante, que es El Hematocrítico del Arte, que funciona mucho en los códigos en los que funcionan. Lanzaron una iniciativa, un juego paralelo al del País, que era ¿por qué vamos a quedarnos en decir cuál es la mejor serie del mundo? Hablemos de cuál es la mejor cosa del mundo, Guerra de Cosas, ¿no? Y además introducir esa cuestión de la guerra, o sea, ¿pero por qué tenemos que tener una guerra sobre cuál es la mejor serie, ¿no? Entonces, si no lo veis, pues os digo que en cuartos de finales se enfrentaba, en concreto, la pizza y internet, los gatitos y la telefonía móvil, las neveras y creo recordar que era... Bueno, claro, es que no lo veo bien. Las neveras y el Segway, ¿sabéis lo que es? Y luego estaba, por ejemplo, el cine y la siesta, combate a muerte. Bueno, al final, pues supongo que ahora mismo lo único que os interesa es saber quién ganaron. Ganaron, por supuesto, los gatitos. En una pelea sin cuartel entre los gatitos e internet. Y lo cual además era, o sea, fijaos, no hablaríamos de los gatitos si no fuera por internet, y no hablaríamos de internet si no fuera por los gatitos. O sea, vale, aquí podría, en el Foxam podría haber un meme de gatos, ¿no? Vale. Y en tercer lugar, tenemos ahí abajo filete, ¿no? Filete. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un meme que probablemente no conozcáis, que nace en un foro que se llama el Focoforo, en el que, en una discusión sobre, creo recordar que era la segunda película de Batman dirigida por Christopher Nolan, que en general en el foro mucho no había gustado, una persona entró y dijo la frase algo así como Christopher Nolan podría conmoveros rodando un filete. No tenéis ni idea de lo que es esto. Y entonces, alguien en el foro sacó un hilo que era filete conmovedor. Entonces, filete conmovedor empezó funcionando como un meme y si buscáis, cuando salgáis de aquí, de nuevo en la red, filete conmovedor, encontraréis textos, vídeos, numerosas imágenes como esta, y muchos vídeos muy divertidos, vídeos en los que se graba un filete perdiendo líquido y con mensajes tipo no está perdiendo líquido, está llorando. O sea, todo el objetivo era conseguir emocionar a través de un filete, ¿vale? Bien. Sin esta explicación, eso, joder, no tiene mucho sentido. ¿No? O sea, yo soy señor y mira, qué guapo. Hacer un filete, ¿no? Vale, sí, más allá del juego de palabras entre ente y un filete, no. ¿Vale? ¿Por qué quería colocaros esto? Bueno, quería colocaros esto por varios elementos que he puesto ahí. Por un lado está el juego. El juego es esencial. Sin participación no hay comunidad, sin comunidad generalmente no hay mucho transmedia y sin juego no suele haber participación. En segundo lugar está la cuestión de la desmitificación, ¿no? Fijaos hasta qué punto todo esto son elementos que juegan con elementos del mainstream y los deconstruyen en otros términos, ¿no? Y lo devuelven de una manera lúdica. ¿Por qué? Pues porque lo lúdico circula mucho más rápido, circula mejor, se copia mejor. Mientras que lo trascendente tiene el peso que tienen las catedrales, ¿no? El peso que tienen las iglesias, el peso que tiene
la religión. Paradójicamente, vuelvo al ejemplo de la Biblia funciona por su capacidad memética, por el mito que contiene, que se mueve de un sitio a otro y por una infraestructura bastante bien montada de difusión. En tercer lugar, yo creo que esto tiene bastante que ver con el punk, con lo que el punk era en los años 80 y con lo que podría ser el punk ahora. Es decir, muchos de estos elementos, no declinados así, pero desde el hazlo tú mismo, al humor, el juego con el poder en términos, en este caso con el poder mediático principalmente, pero no exclusivamente, con la dimensión de comunidad, etcétera, pues yo creo que esto a mí personalmente me remite al punk o a lo que mis hermanos mayores me contaban que era el punk. O me gusta creer que esto es punk, aunque a la vez estemos alimentando máquinas como las del transmedia que hemos estado hablando al principio, cosa que por otro lado también hizo el punk. Y luego hay un juego que es que manejan referentes de cualquiera o referentes que están en el mainstream o en la opinión pública y que son entendibles por cualquiera. Aunque no conozcáis 4chan, la imagen de V de Vendetta ya funciona, o referentes que solo tienen sentido en el interior de una comunidad, como el filete conmovedor, ¿no? Esto es importante porque podemos pensar elementos de transmedia que no tienen sentido más allá de una determinada comunidad, no tienen una vocación de ser elementos que sean, por decirlo de alguna manera, de masas, sino simplemente juegos que se hacen con los soportes y los contenidos en el interior de una determinada comunidad. Hay un ejemplo bueno de cómo funciona esto, que es cuando estáis en un grupo, antes en la hora de comer hablábamos de esto, cuando estáis en un grupo y el grupo genera palabras que solo se entienden en el interior del grupo, ¿no? Eres un poco floss. Esto me ha quedado un poco fijo, pero bueno, podemos asumir a un grupo así un poco fijo. Quiero decir que las comunidades generan lenguajes, generan narrativas y cuando tienen una serie de elementos ya no es solo la manera de hablar, que es la primera manera de comunicación, ¿no? Y de viralidad y de memética, sino que es, pues, carteles como estos, o problema de cosas, etc. Y no solo eso, sino que estos tres elementos se dan en comunidades más o menos abiertas, más o menos cerradas, pero se ponen en relación con todo el mundo, en relativo pie de igualdad, a través de las redes. Eso es una dinámica postmediática, entre otras cosas, ¿vale? Por eso quería como introducir esta cuestión, porque si no va a ser muy difícil entender qué demonios te pone en la cabeza cuando digo transmedia, ¿vale? En resumen, pues eso, cultura mainstream y cultura de participación en red mezcladas, probablemente habría que unir cultura mainstream y cultura de participación en red, ¿vale? En el esquema, nos dan los elementos para tener una dinámica transmedia. Esto es la mayor innovación estética que vais a encontrar en esta película. Os haréis a la idea. Bien, entonces, ¿qué clase de ficciones son las ficciones transmedia? Pues aquí entra el meollo del asunto. Una ficción transmedia lo que rompe es el paso de lo que sería una obra singular a un universo habitable. Ahora explico mejor esto y ahora sí vamos a ir a la parte de la pizarra. ¿Qué quiere decir esto? Que las ficciones ya no son exclusivamente cronológicas, no describen los elementos de una historia en un determinado orden, aunque ese orden pueda estar desordenado, aunque el final pueda ir al principio, aunque, como pasa en el cine, lo único que hagamos sea escoger fragmentos de una historia para que, en relación al espectador, entendamos la historia completa sin necesidad de contar todas y cada una de sus partes, sino que lo que describen es un territorio. Lo que proponen es un mapa. Entonces, hablamos de ficciones que ya no se producen en línea, sino que son superficies. Entonces, me vengo aquí y voy a hacer una cosa, bueno, estéticamente brutal. Vale. Voy a poner a este lado. Esto es una historia. Da igual el soporte en el que hayamos construido esa historia. Puede ser una novela, puede ser una serie, aunque si fuera una serie sería así, porque veríamos los capítulos, pero luego reconstruiríamos el orden completo, ¿vale? Puede ser una película, ¿no? La empiezas a ver
tienes una experiencia de visionado, de lectura, que en un momento termina y no hay nada más que saber sobre esa historia. ¿Vale? Creo que está claro. Luego, los elementos de esta historia, como decía, pueden estar contados así, o no, o pueden estar contados así, o de hecho solo ver esto y que de esto tengamos que inferir todo lo otro, etc., ¿no? Vale, cuando estamos en un universo transmedia, lo que tenemos es un universo, un marco, y dentro de ese marco, diferentes hilos. Estos hilos se pueden dar en el mismo soporte, por ejemplo una serie de novelas, o se pueden dar en diferentes soportes, y que este soporte sea una película, este sea un videojuego, este sea el parque temático, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, esto, como ahora sé que iremos viendo, tú cuando lo ves, cuando lo escuchas, cuando lo lees, tiene que tener sentido, ¿vale? Porque si no, no se entiende. Pero no tiene sentido completo sin los otros elementos. Por eso hablo de una dinámica cartográfica, porque en realidad lo que estamos haciendo es haber construido un universo ficticio que lo que estamos haciendo a través de estos elementos es explorar, como si fuéramos exploradores de un territorio que no conocemos, ¿vale? Entonces, esta es la lógica que cambia el transmedia. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a pensar en lo que quieres proponer, no piensas en esto primero, sino en esto. En el marco, en el universo en el que se van a desarrollar las ficciones que vas a poner encima de la mesa. Sea en el soporte que sea con la cantidad de pasta que sea para Sony o para ti y tus amigos, no importa. Lo que importa es que el motor de creación inicial tiene más que ver con un marco donde pueden pasar cosas potencialmente que con voy a contar una historia. Es la diferencia entre voy a contar una historia y voy a contar historias en un determinado lugar. ¿Se entiende? Vale. Voy a contar historias en un determinado lugar, evidentemente, desde el punto de vista empresarial tiene mucho sentido, porque ese lugar puedes llegar a él desde muchos lugares, desde muchos sitios distintos. Y sobre todo te permite que una lógica que antes era ve una cosa que empieza y acaba y el negocio empieza y acaba, se transforma en una lógica de ve una cosa que empieza y acaba cuando llega la siguiente cosa. Tiene mucho que ver con por qué de pronto ha habido una explosión brutal de la narrativa serial frente a la narrativa, digamos, más clásica, que ya digo que no es clásica, vuelvo al ejemplo de la Biblia, que conocíamos de pues, un consumo de obras que empiezan y se terminan. Hay más motivos. Señalo un motivo de la explosión de la serialidad. En un contexto en el que nuestras vidas ya no están marcadas por una dinámica de producción económica ordenada, sino intermitente, es más fácil acceder a contenidos de manera intermitente que de manera serial. Es más fácil ver un capítulo de una serie de 40 minutos el lunes y el segundo capítulo el jueves que encontrar 2 horas para ir al cine el viernes. Porque nuestra existencia ya no está ordenada. Porque la cosa de lo productivo y lo reproductivo está estallada, porque la cosa de esa fábrica a la que voy a trabajar y de la que luego salgo ya no existe. Por todo eso hace que haya un estallido del tiempo y que los tiempos sean más repetitivos, más intermitentes y más breves. Fijaos cuando ya estamos hablando de los tiempos de los vídeos de la red, de lo que tienes son 7 minutos entre cigarrillo y cigarrillo en el baño porque estás harto de no sé qué demonios de curro de tu jefe o porque estás aburrido o aburrida de estar en casa porque estás en paz. Vale. ¿Cuáles serían las características de las ficciones transmedia? Bueno, una característica que en realidad son características en términos de potencia, ¿vale? No es que todas sean así. La primera es dejar preguntas sin responder y hilos abiertos. ¿Por qué? Si yo veo esto y me dejan preguntas sin responder, algo está mal hecho. Salvo que de una manera muy premeditada eso esté hecho para que las preguntas las responda yo. Pero no es lo habitual. Guerra y Paz
no deja muchas preguntas sin responder. ¿Vale? Pedro Páramo, fijaos, deja pocas preguntas sin responder. El Padrino deja pocas preguntas sin responder. Perdidos se basa en dejar preguntas sin responder. ¿Por qué? Porque cuantas más preguntas sin responder dejes, más posibilidad hay de que las desarrolles en otros lugares y en otros formatos del universo. Por eso, por ejemplo, la narrativa mainstream en el ámbito del cine, incluyendo todo lo que tiene que ver con las precuelas, con las segundas y terceras partes, etc., tiene que ver con empezar las historias aquí, a la mitad. Porque así siempre tienen la oportunidad de hacer otra película contando esto. ¿Vale? Eso tiene también una dimensión lúdica muy interesante que permite que sea la comunidad que está recibiendo esos contenidos la que resuelva esas preguntas. Dentro de un ratito hablaremos de la relación entre estos contenidos y la participación de la gente, ¿vale? Pero es muy importante esta idea de dejar preguntas sin responder o hilos abiertos. El motivo por el que Perdidos, voy a hablar mucho de Perdidos, no solo porque me guste, sino porque creo que es un buen ejemplo, es un ejemplo que podemos conocer una parte importante de la gente que estamos ahora aquí, y también porque creo que es una serie, en este caso, que se coloca con un pie en cada uno de los mundos, ¿vale? No es totalmente transmedia y tampoco es televisión en el sentido clásico, ¿vale? Perdidos desconcertaba mucho porque no respondía a dudas. Pero es que ese no responder dudas, una de las cosas que estaba haciendo era permitir la conversación socializada de la que yo hablaba antes. Permitir la participación. Dejar preguntas sin responder y dejar hilos abiertos, y que además, de manera, seguro que os habéis visto, ¿no? Saliendo de una película diciendo, esto no se entiende, y que algún amigo o alguna amiga os diga, eso es para la segunda parte, sin saber siquiera si va a haber segunda parte, ¿no? O ya directamente como para la serie de televisión. Esos huecos ya los sacarán en la serie, o X, ¿vale? Después, las unidades narrativas estarán concentradas en sí, pero dispersas entre sí. ¿Qué demonios es esto? Pues esto quiere decir que si yo entro al cine a ver una película o entro a una web a ver una webserie, cada unidad de eso tiene que tener sentido y funcionar en esta lógica. ¿Vale? Tiene que ser una narración cronológica, no cartográfica, cuando la estoy viendo, porque la experiencia que yo quiero cuando me siento, cuando leo, cuando escucho, cuando juego, incluso un videojuego, es la de la concentración. ¿Vale? Pero los diferentes hilos de esa narración, las diferentes piezas que componen este territorio, no tienen por qué estar concentradas, sino que por el contrario pueden estar extremadamente dispersos. Por poneros un ejemplo, esto se ve muy bien, por ejemplo, en el mundo de los cómics, ¿no? En Estados Unidos las casas más importantes de cómics son dos, Marvel y DC, ¿vale? Marvel y Detective Comics. Estas dos casas han generado dos universos, el universo Marvel y el universo DC. Son dos universos que no se tocan, algunas veces se han tocado, pero para lo que nos interesa no se tocan. Y cuando tú estás leyendo un cómic de Spider-Man, por ejemplo, tiene que tener sentido de principio a fin. Si lees el siguiente, se mantiene, por decirlo de alguna manera, en la misma línea, solo que vas produciendo una lógica serial, ¿no? de lectura, pero de pronto tú puedes tener una llamada aquí, una nota al pie, que es, si quieres entender la relación entre Spider-Man y este personaje, lee Nick Furia capítulo 37, es decir, una cosa que está pasando aquí. Si quieres la lees y si no, no la lees, pero para acotar el territorio, las unidades están concentradas en sí, pero dispersas entre sí, ¿vale? En tercer lugar, la relación entre los elementos puede ser directa, como esta que os he dicho, ¿no? Ve a ver esto es la precuela de esto otro, o puede ser indirecta. Os pongo un ejemplo, hay una serie de ciencia ficción que se llama Battlestar Galactica, que es una adaptación de una serie de ciencia ficción que se llama Battlestar Galactica, que después de haber emitido, no recuerdo si 7 o 8 temporadas,
y haber terminado, se decidió hacer una precuela, ¿vale? La precuela de Battlestar Galactica, que se llama Caprica, no está permanentemente relacionándose con Battlestar Galactica, sino que tiene una relación que yo llamo fantasmal. ¿Qué quiere decir eso? Que si la encuentras, genial, un añadido, pero si no la encuentras, tú puedes seguir disfrutando del contenido. ¿Por qué? Esto lo vamos a seguir viendo en este rato. Porque tú no sabes, cuando creas el universo, por dónde va a llegar la gente. Porque de pronto puede llegar por aquí. Cuando realmente el filón más importante de tu universo es este. Pero si llegan por aquí, ¿cómo vas a relacionar esto con esto? ¿Cómo haces un mapa de todo? Si el mapa, o sea, si el mapa del universo es más tupido y más complejo que el universo en sí, lo que genera es dispersión. Entonces, los elementos de relación no pueden estar todos absolutamente explícitos. Por eso se genera un juego y por eso es tan importante la conversación socializada en las redes. Porque eso lo que permite es nivelar el trabajo de atención de los diferentes tipos de lectores. Tenemos un tipo de lectores o un tipo de personas participantes de este universo que son súper participantes. Son como, no sé cómo deciros, como serpas que se saben perfectamente el camino, llevan viviendo en ese territorio muchísimo tiempo, conocen a todos los habitantes del territorio, la cronología, etc. Pero luego hay otros que somos turistas, que no entendemos por qué no sé quién se lleva mal con no sé cuál. ¿Qué hace la red? La red nos permite que los serpas nos digan a los turistas: no, es que en el capítulo 326 de la segunda crónica de Star Trek, estos dos eran matrimonio y ahora ya no están juntos, entonces por eso se ha generado tal. Y además en el universo paralelo 45, ¿vale? Esa gente, que nosotros denominaríamos chungamente freaks, no son freaks, son los que conocen el territorio. Y simplemente están tan loquillos como la gente que cuando iba al rollo colonial a África, pues se quedaba ahí y se le iba la cabeza. Pero no tienen ningún... Es solo eso, es un conocimiento tan grande del territorio que acabas, pues, siendo absorbido, por decirlo de alguna manera, por el propio territorio. Pero son esenciales, son esenciales. Entonces, cuando esa gente está viendo Caprica y aparece un personaje que se llama X, ellos inmediatamente dicen: hostia, este va a ser el que luego su hijo no sé qué. Porque ya he visto Battlestar Galactica, ya me la sé. Pero yo lo veo, no estoy diciendo que ya no pueda llegar a desarrollar tal, pero en el caso concreto de Galáctica no es el caso. Yo lo veo y ese nombre no me dice nada, pero no lo necesito para entender lo que está pasando. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, todo el rato estamos jugando en una lógica de exploración de un territorio y con niveles de participación. En el fondo son dinámicas de participación. ¿Cuánto sé de este territorio? ¿Cómo lo estoy habitando? ¿Qué mecanismos me está dando este universo para entender dónde van unas cosas y las otras, ¿no? Por eso, siguiendo la lógica fantasmal, hay un doble juego. Por un lado hay una intertextualidad muy fuerte hacia adentro del universo, es decir, hay una lógica como autocontenida en la que todo el rato estás haciendo menciones a cosas que están pasando en otras líneas, a cosas que están pasando que pasaron antes o después, ¿no? Todo ese juego, para que así los habitantes de este universo y quienes más participan tengan recompensas y puedan seguir teniendo vocación de tirar y de encontrar y de enlazar, ¿no? Pero a la vez también hay un juego intertextual, por decirlo de alguna manera, con el universo analógico, o el universo, vamos a llamarlo, real, aunque bueno, yo pondría en duda, son cosas, no porque este universo no sea real, sino porque no creo que este sea del todo ficticio, pero vamos a entendernos el universo real, compartido por todos, la realidad consensual, pues estos universos tienen llamadas constantes, ¿no? A eso. Perdidos, vuelvo al ejemplo, tenía todo el rato llamadas internas, pero a la vez, pues uno de los grandes juegos de Perdidos eran los libros que leía Sawyer, ¿no? ¿Qué libros leía Sawyer? No eran libros producidos en ese universo, leía, no sé, Stephen King, Ayn Rand, no recuerdo exactamente, pero quiero decir, una lista, ¿no? de libros que definían al personaje de una manera no connotada. Tenías que ir a la red y entrar y decir: hostia, fíjate. Cuando eso se produce, la gente que está creando ese universo se da cuenta de ese juego y empiezan a introducirlo más y empiezan a jugar, ¿vale? Que es otra de las dinámicas. Antes, aclaro, antes cuando he señalado las estas, os recuerdo, ¿no? En los memes estaba la cuestión del juego. El juego
es uno de los elementos esenciales, porque para las personas que estamos aquí, el transmedia nos interesa no solo como lectores, participantes, exploradores de esos universos, sino también porque nos apetece crear esos mundos, ¿no? Entonces, no podemos pensar en crear esos mundos sin tener en nuestra cabeza la dinámica del juego con la gente que va a venir, ¿no? a jugar con nosotros y con nosotras, que al fin y al cabo pues es una de las cosas de las que se trata. Y por último, bueno, había apuntado que son narrativas generalmente seriales y siempre intermitentes, pero creo que lo he ido explicando ahora mismo, ¿no? Entonces ahí se hace una pregunta que es si se agota el territorio, ¿no? Siempre nos han dicho que la ficción es como una exuberancia, ¿no? Tú decimos una frase de una historia y crece muchísimo, ¿no? Entonces, teóricamente, podríamos decir que el territorio de la ficción no se agota, ¿no? Bueno, pues sí, se agota. Hay no sé si conocéis a un escritor de ciencia ficción que se llama Michael Moorcock. ¿Conocéis a Michael Moorcock? ¿Elric? ¿Suena? ¿Elric? Mira que sois jóvenes. No, este hombre crea un concepto que es, bueno, es un concepto que viene de la física, pero que en la ciencia ficción está bastante explorado, que es la idea de multiverso. Él introduce una pelea en la dinámica multiversal que es el orden contra el caos, en vez del bien contra el mal, ¿no? Él rompe esa cosa que venía de Tolkien, bueno, y de las narraciones religiosas, especialmente las monoteístas, de los buenos y los malos, ¿no? Pues él plantea que no son los buenos y los malos, son las dinámicas del caos y las dinámicas del orden, y la pelea entre el caos y el orden, ¿vale? Esa es su propuesta. Bueno, Michael Moorcock, en un libro que tiene, hay un diálogo que a mí me gusta mucho, que es, hay un personaje que dice, pero entonces, potencialmente, pero entonces, la cantidad de universos que hay es infinita. Y el tipo con el que está hablando, que es un experto en eso, de lo que están hablando, le dice, potencialmente es infinita, pero en concreto conocemos 6. ¿Vale? O sea, como sí, efectivamente, pues esto es igual. ¿La ficción es potencialmente infinita? Sí, pero se agota también. Ejemplos. Cuando de pronto estáis viendo una serie que os ha gustado un montón y de pronto os ponéis a verla, o un libro, y de pronto ya no funciona. Y no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Simplemente tienes la sensación de que ya no hay nada nuevo ahí. Tienes la sensación de que ya has explotado todo lo que había que explotar, ¿no? Como que conoces todos los recovecos de eso. Pero como en la lógica de explotación de un determinado producto, siguiendo el ejemplo transmedia más ligado a lo empresarial, eso no se puede parar porque se sigue demandando, que es mentira. Hemos construido que se tiene que seguir demandando para seguirlo comercializando. Te encuentras con que se están introduciendo novedades en un universo que ya estaba terminado, que realmente no había mucho más que decir sobre él, o que igual ese algo nuevo que hay que decir sobre él hay que esperar 3 o 4 años a habernos olvidado y que de pronto nos suene algo nuevo, ¿no? Es decir, esas ficciones cartográficas se agotan en el tiempo, se produce una atrofia narrativa. Ya no tenemos la sensación de que son oásis fértiles donde puedes meterle y todo va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Es como un Big Bang que se expande y en un momento dado pues deja de expandirse y se empieza a contraer. Entonces, ¿cómo podemos hacer en nuestros universos, en estos universos que creemos, que eso no suceda o suceda lo más tarde posible? Pues manteniendo una especie de fertilidad narrativa. A mí se me han ocurrido 2 elementos de fertilidad narrativa que pueden ser útiles. Uno sería que la narración siga estando conectada a ese universo de ficción con el universo consensual que conocemos. Porque entonces te va a seguir hablando de tu vida aquí y ahora. Y eso te va a permitir conectar cosas y te va a permitir seguir. Si este universo de ficción, que es de ficción, se ensimisma y ya solo habla de sí mismo, deja de funcionar, porque ya no conecta con la vida, ¿no? Entonces es más fácil que se agote. Y la siguiente es que hay gente que conoce este universo y tiene ideas sobre este universo mejores que tú. ¿Quiénes son esos? Pues los sertas, las comunidades. Entonces, si tú permites que las comunidades habiten realmente este universo, el universo tendrá más posibilidad de crecer, tendrá más posibilidad de, aunque tú ya no estés por ahí, seguir alimentando, ¿no? ese universo
de ficción. Los universos de ficción, además, o la participación en los universos de ficción, si el universo funciona, se van a dar, aunque no sean dentro de este marco. Luego lo hablaremos, pero por ejemplo, todo lo que son los fanfics, ¿sabéis lo que es el fanfic? Es gente que escribe ficciones ambientadas en universos narrativos determinados por su cuenta. ¿Vale? Es una cosa que empezó, por ejemplo, con Star Trek, pues había una intensa comunidad de mujeres que hablaban de Star Trek en una clave que no se hablaba en Star Trek. Por ejemplo, revelaban connotaciones homosexuales entre el Capitán Kirk y el Dr. Spock, que la serie no se atrevía a sugerir, o narraban en primera persona cuestiones que la serie solo narraba en tercera y rompían la dinámica, o sea, se introducían en la cabeza de Kirk y hablaban de los deseos, de lo que pensaba, de tal, ¿no? En esas ficciones completamente estoicas, ¿no? De tipos que no se sabe nunca lo que están pensando. Bueno, pues eso se daba, por decirlo de alguna manera, en un territorio que no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Si es como fuera o dentro de este universo de ficción. Qué raro, se me hace esto. Entonces, tener una narración viva, conectada con lo real, y dejar a la comunidad que habite esto, no garantiza, porque como todas las cosas, pues, oye, se atrofian y funcionan, se mueren. Eso es el ciclo de la vida y el ciclo de las ficciones también, incluso el de la Biblia, pues el tener estos elementos puede permitir que tengan más vida. Otra manera de agotar el territorio es que desde la persona o personas que lo crean haya una minuciosidad tal en la descripción de ese territorio que ya no tengas la sensación de que puedes aportar nada más. El señor Stephen King es especialista en esto. No sé si conocéis una novela de Stephen King relativamente reciente que se llama La Cúpula, que es como la anterior a la última. Es una historia en la que de pronto en un pueblo aparece una cúpula que cubre el pueblo entero y es como qué dinámica se produce en esa situación excepcional en el interior del pueblo. Bueno, el pueblo está descrito con un nivel de minuciosidad tal que realmente no hay absolutamente nada más que uno tenga la sensación que puede decir sobre eso. O sea, habéis leído It, ¿conocéis It? Me quedo más tranquilo, me da más igual, pero... Bueno, si uno lee It, tiene la sensación de que no hay mucho más que pueda decir sobre It. Sí, puede hacerse unos dibujos del payaso, pero poco más. O sea, no se te puede decir, voy a escribir otro relato, ¿no? Aquí, en este universo, no. Sin embargo, con Perdidos, sí tienes la sensación de que tú tienes algo que decir sobre eso. También, obviamente, hay una diferencia temporal de dónde se han producido los dos sentidos. Pero creo que era importante para explicar la noción de territorio, la idea de que el territorio se agota, de que hay un momento en el que el territorio narrativo no crece más y que por tanto tiene fronteras de alguna forma, ¿no? Está delimitado para apoyar la idea esta de que estamos hablando de una cartografía. En este modelo narrativo nadie se hace la pregunta de si se agota o no, es que cuando acabas de leerlo se ha agotado. ¿Me explico? Toda la participación se da por fuera, toda la participación se da aquí, no hay un lugar que te permita esto. Y también tiene mucho que ver con el hecho de la red, porque en muchos casos este entorno es una web, o es una suma de webs que están interrelacionadas a través de enlaces. De tal manera que realmente sí puedes incluso cartografiar la superficie en la que ese universo se está desarrollando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con eso? Imaginaos que vamos a ir a explorar un territorio. Explorar un territorio es un viaje. Para un viaje uno se prepara, se organiza y luego lo realiza, ¿no? Y eso es un curro. O sea, no es precisamente liviano, ¿no? Fijaos cómo en un contexto en el que nos están todo el rato diciendo que las dinámicas culturales son cada vez con más, que tienen menos peso, que tienen menos fuerza, que el cuerpo se te, no sé, no te afectan, etc. El trabajo que tenemos que hacer para que esas ficciones el trabajo que tenemos que hacer como espectadores o como participantes de esas ficciones para acotarlas y para vivirlas es muchísimo mayor, porque yo aquí me veo una peli y ya está, no tengo que hacer nada más. Pero aquí puedo tener muchísimo que hacer. Entonces,
Por eso es importante que cada nodo tenga que tener consistencia en sí mismo, porque si no tiene interés en sí mismo, el nodo, no te van a entrar ganas de seguir explorando. Y si no tiene interés en sí mismo y solo tiene interés en relación al conjunto, no vas a entender nada. O sea, tú tienes que entender qué está pasando, entres por donde entres, o al menos entender que si te faltan cosas simplemente es porque tienes que seguir explorando. ¿Me explico? Y a la vez, cada uno de estos nodos tiene que aportarle al conjunto. Cuando hablamos, por ejemplo, de Harry Potter en términos de transmedia, hay una cierta perversión, porque de hecho las películas de Harry Potter no son más que adaptaciones de los libros. No aportan nada al conjunto, ¿no? Esto se debe, entre otras cosas, a que normalmente el universo transmedia, ahora ya cada vez más, pero no se piensa a partir del universo. Se genera un producto en este campo, el producto funciona muy bien, y entonces decimos, vamos a hacerlo transmedia. Y entonces es la relación, digamos que este es el nodo gordo, ¿no? El que ha iniciado la cosa. El respeto a este nodo es tan fuerte que todos los otros elementos no lo pervierten de ninguna manera, juegan muy poco con ellos. ¿Os imagináis que en una de las películas de Harry Potter el final fuera distinto? ¿Os imagináis a los fans con sus antorchas por la calle? O sea, esa lógica no se da en esto, pero sí se da, por ejemplo, en el mundo del cómic, donde el transmedia se lleva haciendo, y la lógica de la narración cartográfica se lleva haciendo toda la vida. La tía de Spider-Man ha muerto 5 millones de veces, no pasa nada. Salvo que en un año la maten 4 veces, que ya empiezas a decir, joder, tía May, cuídate. No. Pero, quiero decir, salvo esos detalles, cuando tú estás acostumbrado a una ficción que es mucho más participada y donde realmente el canon, por llamar canon al universo este, al nodo fuerte, no es tan fuerte, los juegos son mucho mejores. Normalmente en las fronteras, como casi todo, en las fronteras del universo de ficción se dan las dinámicas más heterodoxas y más interesantes, y en el centro del universo de ficción se dan las dinámicas más canónicas. Y la relación entre estos dos elementos es muy interesante, pero es que hay gente que entra por aquí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay que pensar a la hora de diseñar un universo de ficción qué trabajo de atención le estamos proponiendo al espectador o al visitante, digamos. Entonces yo he puesto ahí 4 ejemplos, que básicamente sería el primero sería el trabajo extenuante. El trabajo extenuante es Matrix. ¿Quién ha visto la primera película de Matrix? ¿Quién ha visto las 3? ¿Quién ha jugado a los videojuegos de Matrix? ¿Quién ha visto Animatrix? Vale. Bueno, pues todos los que no habéis levantado la mano las últimas 2 veces os estáis perdiendo partes esenciales del universo de Matrix. No es que importe, obviamente podéis seguir con vuestra vida con normalidad, pero por poneros un ejemplo. Yo prefiero leer un libro. ¿Prefieres? Leer un libro de poesía, de filosofía, que me siento que mi cabeza está más estructurada, que no me pierdo en el entretenimiento yanqui. Bien. No sé. Bien. Supongamos que lo que estás haciendo es ver un documental interactivo sobre una comunidad brasileña que tiene ocupado un hotel, por ejemplo, en Brasilia. Estoy hablando de un ejemplo concreto. Y este documental te permite explorar la vida de todos y cada uno de los habitantes de ese hotel. Poco yankee, poco entretenimiento, poco Matrix, extremadamente real, muy interesante, y además el documental ha generado una dinámica de participación en el propio territorio, o sea, el equivalente bueno a montar un parque temático, que ha permitido que esa comunidad legitime el hecho de estar ahí, ¿no? A ti